Recolectar objetos en nuestras aventuras en los videojuegos es algo muy interesante, y poder implementarlo de la mejor manera hace que nuestros juegos cobren mucha vida. En este video veremos cómo crear una caja con botín dentro de ella. Vamos a hacer que se destruya con un golpe y nos dé recompensas. Aquí tengo mi proyecto. Te recuerdo que está subido en GitHub para que lo descargues y mires el código sin problemas. Te lo dejo en la descripción. Este tiene un par de sistemas implementados como el de movimiento, el ataque, sistema de vida y de puntaje. Para mi caja usaré esta que tengo en mi proyecto. Si quieres usar el mismo paquete que yo, te lo dejo en la descripción. Primero le voy a agregar un Rigid Body 2D para que tenga físicas y un Box Collider 2D para que podamos colisionar con él. Podemos ajustar su tamaño y si damos play vemos que ya podemos interactuar con la caja. Quiero que cuando la destruyamos, la caja se parta en pedazos. Entonces aquí podemos ver que cada una de las partes las tengo por separado. Las arrastraré en la escena para que podamos ver en qué orden las queremos. Aquí crearé un nuevo objeto que llamaré partes caja y voy a arrastrar todas las partes para adentro. Mientras las tengo todas seleccionadas, daré clic derecho en el componente del transform y daré en reset. Esto para que queden todas en el centro y las podamos ubicar bien. Le daré reset también al objeto de las partes de la caja para tener un punto de referencia y también a la caja. Ahora podemos empezar a mover las partes para que coincidan con las esquinas de la caja. Aquí no las puedo ver porque están por debajo de la caja. Entonces le subiré un poco el valor de la capa del Sprite Renderer para que podamos ver las partes. ¡Listo! Ahora podemos mover una a una las piezas para que estén en la posición que queremos. Como quiero que colisione con el suelo, las voy a seleccionar todas al mismo tiempo y les voy a agregar un Box Collider. Aquí vemos el tamaño que tienen. Podemos modificar uno a uno los colisionadores para que tengan el tamaño que queramos. Lo que quiero es que el objeto mantenga la posición de la caja. Entonces vamos a activar el objeto de la caja y vamos a arrastrar el objeto de las partes dentro de la caja. Y ahora desactivamos el objeto de las partes de la caja. Este será la configuración directamente. Lo único que nos falta es agregarles a todas las partes de la caja un Rigid Body 2D para que tenga físicas y puedan caer. Voy a colocar la caja de este lado y vamos a simular lo que quiero que pase. Primero quiero que la caja esté en la escena. Luego el jugador le dé un golpe y cuando esto pase las partes de la caja van a dejar de ser parte de la caja como tal. Luego se destruye el objeto de la caja y se activan las partes para dar la sensación de que la destruimos. Vamos a empezar a programar esto. Primero iré a mi carpeta de los scripts donde tengo la de mis objetos y aquí crearé un nuevo script. A este lo llamaré caja loot y lo vamos a abrir. Lo primero que necesitamos es un método para que la caja pueda tomar daño. Y crearé otro método que sea para destruir la caja. Este lo voy a llamar directamente cuando toma daño. Ahora necesitamos una referencia a las partes de la caja. Por el momento voy a crear un arreglo de transform que llamaré partes caja. En el método de destruir la caja vamos a recorrer todo el arreglo de las partes de la caja con un for each. Aquí vamos a cambiar el objeto padre de cada una de las partes de la caja con .setParent y adentro colocamos null. Con esto lo vamos a dejar como un objeto suelto en la escena. Y luego activamos las partes de la caja tomando su GameObject y usando setActive con true. Después del for each vamos a destruir el objeto de la caja. Listo, vamos a ver cómo podemos usar esto. Volvamos a Unity. Vamos a seleccionar el objeto de la caja y le vamos a agregar el script que acabamos de crear. Ahora para las partes de la caja las podemos colocar en su espacio. Para hacerlo más rápido le daré al candado para que no se mueva este objeto. Luego tomaré todas las partes y las voy a arrastrar al arreglo del script. Listo, ahora necesitamos llamar al método de tomar daño que le creamos a la caja para poder destruirla. Para mi caso lo voy a hacer con el ataque de mi jugador, pero este método se puede llamar de muchas maneras diferentes. Esto lo vimos en el video de combate cuerpo a cuerpo del jugador. Si lo quieres ver te lo dejo en la descripción. Aquí lo que hacemos es que cuando presionamos un botón, el personaje genera un círculo con este método donde nos regresa todos los objetos que tocó. Con un for each recorremos estos objetos y usamos esta condición con tryGetComponent para ver si el objeto que tocamos tiene el script de la vida del enemigo. En caso de tenerlo, entra y le llama al método de tomar daño. Podemos aprovechar esto para dañar la caja. Por el momento vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de buscar el script de la vida del enemigo, vamos a buscar el script de la caja de loot. Y aquí vamos a llamar al método de tomar daño que le creamos. Esto lo vamos a modificar para que lo hagamos de una mejor manera, pero vamos a Unity para probar, para que veamos si nos funciona. Si damos play y le damos un golpe a la caja, vemos que la destruimos. Aparecen las partes de la caja y el objeto que teníamos ya no está. Mejoremos el código. Aquí colocamos esta condición para la caja, pero imaginemos que tenemos 20 objetos distintos que podemos atacar, más enemigos y muchos elementos más.
sería muy dispendioso estar entrando en el script y colocando una condición después de la otra. Para solucionarlo podemos hacer una interfaz. Ir a la carpeta de mis scripts y la crearé. La convención para las interfaces es que inicien con i, entonces la llamaré i golpeable y la vamos a abrir. Aquí podemos quitar todo esto, la parte de MonoBehavior también, y esta no es una clase, vamos a colocar interface. En esta parte podemos definir cuáles son los métodos que debe implementar la clase que tome esta interfaz. Entonces colocaré un método de tomar daño. En este caso quiero que tome la cantidad de daño como parámetro. Aquí podemos dejar el método de esta manera, sin su implementación porque de esta se encargará cada clase. Iré a la clase de la caja y para implementarla podemos colocar una coma después de la parte de MonoBehavior y colocar i golpeable. Vemos que nos sale un error. Esto es porque estamos obligados a implementar el método que define la interfaz. Entonces podemos dar en la bombilla de la izquierda y dar en implementar interfaz. Aquí se nos creó el método de la interfaz. Vemos que la diferencia con el que tenemos arriba es que este le entra un parámetro que es el daño. Vamos a aprovechar esto. Coloquemos el mismo llamado de destruir la caja, pero creemos un campo que sea la cantidad de puntos de vida que tiene la caja. En el método de tomar daño podemos colocar que la cantidad de puntos de vida se le reste la cantidad de daño, y colocamos una condición. Si los puntos de vida son menores o iguales a 0, destruimos la caja. Con esto podemos hacer que la caja aguante un par de golpes antes de destruirla si queremos. Esta interfaz la quiero también en mi script de la vida del enemigo, entonces voy a hacer el mismo proceso rápidamente. En este caso no nos está pidiendo que la implementemos porque ya tenemos un método que tiene la misma estructura, entonces ya la tenemos implementada. Si vamos al script del golpe del jugador, podemos reemplazar todo esto con un solo llamado. En lugar de buscar cada uno de los scripts, podemos usar la interfaz de golpeable. Si el objeto que tocamos es golpeable, significa que le podemos hacer daño. Cada objeto se encarga de cómo toma el daño y qué representa eso para él, pero el jugador solo se encarga de hacer este llamado. Vamos a Unity para probar esto. Aquí tengo un enemigo de prueba que creamos en otro video del canal. Te lo dejo en la descripción por si quieres verlo. Daré play para que veamos cómo se comporta. Vemos que cada vez que golpeamos al enemigo, su vida baja porque le estamos haciendo daño, y le dijimos que es un objeto golpeable. De la misma forma tenemos nuestra caja, que con el mismo golpe se destruye. Listo, mejoramos este código. Ahora vamos a ver cómo hacer que la caja explote para que no solo aparezcan las partes. En el script de la caja podemos agregar algo adicional. Coloquemos un vector 2 que sea la dirección en la que van a volar las piezas. Para este caso quiero que tome la posición de la parte de la caja y le reste la posición de la caja, que será desde el centro. Esta la podemos colocar desde el jugador o desde otro objeto si lo queremos, pero lo dejaré solo desde el centro de la caja. Ahora colocaré una condición como las anteriores, donde le vamos a preguntar si el objeto tiene un rigid body para que pueda volar las piezas. Esto lo vamos a cambiar, pero por el momento coloquemos que si tiene un rigid body, entre a operar. Si lo tiene, entonces le hacemos una fuerza con .addForce. Vamos a multiplicar la dirección por alguna fuerza cuando se destruye. Y como segundo parámetro colocamos el modo de fuerza en impulso para que sea una fuerza inmediata. Esta variable la podemos crear en la parte de arriba si queremos como un float. Y listo, vamos a Unity para ver cómo funciona esto. Aquí en la fuerza vamos a colocar un valor pequeño por ahora. Colocaré 2 y damos play. Si golpeamos la caja, vemos cómo la vida baja y cuando llega a 0 aparecen las partes y hace un pequeño movimiento. Vamos a colocar mucha más fuerza. Coloquemos 15 y vamos a probar. Si le damos un golpe, vemos cómo las partes salen volando desde el centro con mucha fuerza. Como en este caso sabemos que las piezas tienen un rigid body y no necesitamos hacer algo adicional con esto, podemos cambiar la referencia del transform por un rigid body 2D. Y aquí la cambiamos en el for each. El método setParent hace parte de los transform. Entonces le agregamos .transform. Y aquí abajo podemos quitar esta condición porque ya sabemos que el objeto es un rigid body. Volvamos a Unity. Aquí perdimos la referencia de las partes de la caja. Entonces podemos volver a arrastrar los objetos a sus espacios sin problemas. Pero vemos que ahora lo toma como un rigid body. Demos play. Vemos que funciona de la misma manera, pero nos quitamos una condición del código. Lo siguiente que vamos a agregar es las recompensas dentro de la caja. Para mi caso tengo estos dos objetos. Estos los tenemos del video de cómo interactuar con objetos con un botón. Te lo dejo en la descripción por si quieres verlo. Lo importante aquí es que vamos a hacer que estos objetos salgan de la caja cuando los destruimos. Tú puedes usar cualquier objeto de tu juego. Yo usaré estos. Aquí vamos a colocar una referencia a los objetos que queremos crear.
Los dejaré como GameObjects y será el loot de la caja. Ahora podemos separar esta lógica aquí abajo. Podemos generar el loot antes de destruir la caja. Esta parte es la de activar las partes de la caja, entonces la colocaré en su propio método. Para generar el loot de la caja haré algo similar a lo de arriba. Voy a recorrer todo el arreglo del loot y por cada objeto voy a usar el método instantiate para que se cree un nuevo objeto en nuestra escena. El que creamos es el de la iteración de nuestro ciclo. La posición que quiero que sea por el momento es la posición de la caja, y para que no tome una rotación directamente le colocamos quaternion.identity. Esto lo podemos guardar en una variable que llamamos objeto creado. Para mi caso, como los objetos que tengo tienen un rigid body, los quiero hacer volar. Entonces colocaré una condición que verifique si tienen un rigid body. Si lo tienen, quiero que haga lo mismo que arriba. Le coloco la misma dirección, pero con el objeto que creamos. Y como fuerza voy a cambiarla para que no sea la misma de las piezas de la caja. Crearé una nueva variable que llamaré fuerza loot. Listo, vamos a Unity para ver cómo funciona esto. Como fuerza le colocaré un valor más bajo que el de las piezas. Para los objetos necesito un par de prefabs. Para mantenerlo ordenado voy a crear una carpeta en mi proyecto que se llame prefabs. Aquí tengo mi corazón. Quiero que se cree cuando rompemos la caja. Entonces lo vamos a arrastrar a la carpeta desde la escena. De esta manera creamos un prefab. Hago lo mismo con el diamante y borrémoslo de la escena. Un prefab es un objeto que podemos usar en nuestras escenas, pero lo podemos almacenar en nuestro proyecto y usarlo cuando lo necesitemos, ya sea para crearlo o para mantener la misma estructura para un mismo tipo de objeto. Ahora en el script de la caja podemos colocar qué queremos como recompensa por destruirla. Aquí voy a arrastrar de mi carpeta un corazón y un diamante. Demos play para probar. Si golpeamos la caja podemos ver que se creó un corazón y un diamante. Estos los puedes reemplazar por cualquier objeto de tu proyecto, incluso con enemigos. Pero veamos algo que ocurre. Colocaré la fuerza mucho más alta y volvamos a probar. Vemos que los objetos de recompensa no están volando como queremos. Vamos al script para ver qué ocurre. El problema está en la dirección. Aquí tomamos la posición del objeto creado y le restamos la posición de la caja. Pero en el momento en el que creamos ambos objetos, tiene la misma posición. Entonces la dirección queda en 0. Para solucionarlo necesitamos cambiar un poco la posición en la que creamos los objetos. Entonces iré para arriba y crearé una nueva variable. Aquí podemos colocar un vector 2 que será un pequeño desfase o un offset como se conoce normalmente. Ahora donde creamos el objeto podemos sumarle el transform de la caja al offset de la posición del loot. Aquí nos dice que es ambiguo porque uno es un vector 2 y el otro es un vector 3. Entonces vamos a convertir este offset en un vector 3 y vamos para Unity para probar. Ya tenemos estos tres nuevos campos. Entonces colocaré un valor más alto solo en Y, para que aparezca un poco más arriba de la caja, y demos play. Si rompemos la caja, vemos como ahora sí salen volando los objetos que creamos con mucha fuerza. Vamos a ver qué pasa si le agrego un valor en X, por ejemplo. Vemos cómo salen ambos en la misma dirección y con la misma fuerza. Esto no es algo necesariamente malo, pero se ve extraño que ambos objetos aparezcan en la misma posición. Vamos a agregarle un poco más de aleatoriedad para que se vea mejor. Primero vamos a organizar un poco más el código. Vamos a colocar un par de headers para separar un poco el código. La parte de arriba serán mis referencias. Luego colocaré un par que sean los valores de la caja. Y por último los valores del loot. Aquí quiero hacer rangos para cada uno de los valores. Por ejemplo, crearé un vector 2 que será el rango de la fuerza del loot. De esta manera le estoy diciendo que el valor en X es el valor mínimo y el valor en Y es el máximo. Existen maneras de tenerlo más explícito dentro de Unity, pero vamos a dejarlo un poco más simple. Para el offset quiero hacer un cambio. Quiero que el valor en Y sea siempre el mismo, pero que tenga un valor aleatorio en X. Entonces crearé un valor float para el offset en Y. Y para el rango podemos colocar también un vector 2 que sea el offset de la posición en X. Vamos para el método en la parte de abajo y vamos a ver cómo usar estos valores. Primero necesitamos el valor de la posición en la que queremos crear el objeto, que será un vector 3. Por el momento vamos a colocar la posición de la caja con los valores en X, Y y Z. Los voy a colocar de esta manera para que los veamos de mejor manera. Para el valor en X colocaré un float que será la posición en X aleatoria. Esto lo igualamos a random.range. El primer valor es el de la posición del loot en X y el segundo es el mismo, pero en Y. Aquí puedes usar un solo valor si quieres que sea el valor negativo y luego un valor positivo. Esto depende de tu diseño.
Este valor se lo vamos a sumar a la posición en X. Para la posición en Y le vamos a sumar el offset del LUT en Y. Y ahora este valor lo colocamos en lugar de la posición de la caja a la hora de crear el objeto. Con esto ya le dimos una posición aleatoria para que aparezca. Lo que necesitamos ahora es una fuerza aleatoria. Podemos hacer lo mismo que con la posición. Colocamos un float que sea una fuerza aleatoria. Esto lo hacemos igual a random.range entre el rango en X y el rango en Y. Y ahora pasando este valor como la fuerza del método en addForce. Vamos a Unity para ver cómo funciona. Coloquemos unos valores para que podamos probar con esto. En la fuerza la colocaré que esté desde 2.5 hasta 5. El offset en Y será 0.5 como lo teníamos antes. Y para la posición en X colocaré que sea desde menos 0.25 hasta 0.25. Para probar cómo funciona voy a agregar muchos objetos más en la parte del LUT de la caja. Y ahora sí, demos play para probar. Si golpeamos la caja vemos cómo ahora salen los objetos con otras posiciones y de manera aleatoria. Podemos empezar a jugar con estos valores para que le demos la sensación que le queremos dar. Vi que mis objetos parecen rebotar cuando caen al suelo. Entonces voy a cambiar en el Rigid Body de mis objetos que la detección de la colisión no sea discreta sino continua. Eso es un poco más pesado en el procesamiento, pero hace que las colisiones sean más precisas. Esto lo haré también para mi diamante y para las piezas de mi caja. Si probamos vemos el cambio directamente en todas las partes que tenemos. Otro elemento que podemos agregar es directamente con nuestro diseño del salto y las colisiones. Si nos paramos en la caja, vemos que no podemos saltar porque es un colisionador, pero no hace parte de las capas que detectamos como suelo. Para solucionarlo, podemos crear una nueva capa de colisiones, ir a Layer y luego en Add Layer. Aquí crearé una que se llame caja, por ejemplo. Ahora nuestro objeto de caja lo colocaré en esta capa. Aquí nos sale que si queremos cambiar también los objetos hijos. Para este caso quiero cambiar solo la caja, porque quiero poder saltar sobre la caja pero no sobre sus piezas. Ahora en el script del jugador, en el movimiento podemos ir a las capas que detectamos como suelo. Aquí podemos agregar la de la caja. Si damos play podemos ver cómo ya la detecta como suelo, y podemos saltar sobre ella. Podemos agregar muchas cosas más. Por ejemplo, podemos aumentar la masa de la caja en su Rigid Body a un valor como 50. También podemos jugar con otros valores, pero usemos este por el momento. Vemos que no lo podemos mover con tanta facilidad como antes. Podemos agregar muchas cosas interesantes para pulir este comportamiento. Por ejemplo, yo no quiero que podamos colisionar con las partes de la caja. Para hacerlo podemos usar la matriz de colisiones. Yo tengo ya un par de capas. Entre las que no colisionan con el jugador es la de objeto, que tampoco colisiona con otros objetos. Esto lo hicimos en el video de los interactuables, donde vimos cómo recoger objetos. Te lo dejo en la descripción por si quieres verlo. Entonces podemos agregar estas piezas a la capa de objetos. Si damos play y probamos este cambio, podemos ver cómo las piezas ya no colisionan con los otros objetos y con el jugador. Como último elemento para dejarlo así por ahora, podemos agregarles una rotación a las piezas con el torque. Entonces podemos colocar un valor float que sea el torque al destruir. Para agregarlo podemos ir a donde colocamos la fuerza y usamos el método addTorque. Como quiero que dependiendo de la posición genere el torque, usamos mathf.signed con la dirección en X y la multiplicamos por el torque al destruir. Y como modo de fuerza coloquemos impulso. Listo, volvamos a Unity para ver cómo funciona esto. Como fuerza de torque le colocaré un valor muy pequeño para probar. Si damos play y destruimos la caja, podemos ver cómo rotan las partes de la caja. Con esto podemos cambiar muchos valores, recompensas y diferentes maneras de cómo configuramos todo en nuestros juegos, pero la base ya la tenemos. Funciona muy bien y se ve muy genial. Te recuerdo que el proyecto y el código están subidos en GitHub para que lo descargues cuando quieras sin ningún problema. Si deseas apoyarnos, puedes suscribirte a nuestro canal o apoyarnos en Patreon. Le quiero dar un agradecimiento a Alain Peña, a Patricio Canteros, a Gustavo Celi, a Brandon Acosta Chiquete, a Cristian Carrasana, a Francisco Lozano y a Milgacia Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.